Ahí bajo, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Perdón la demora. No pasa nada. Ok. Bendición. Sí, bueno, temas, revolución marginalista, como muy importante. Tienen lo de Jevons, Parras no vimos nada, pero bueno, sepan que también está, Menger. Después lo de List, que es el texto este, que es introductorio al libro. Después el debate acerca de la posibilidad de acuerdo bajo el socialismo, que es un poco la continuación de marginalismo, perdón. Y ahí tiene el texto de Mises y el texto de Hayek. Y después aparece Keynes y el keynesianismo, que también es como muy importante. Recuerden que está el video de Guido, yo al principio me había confundido y puse que es optativo, pero lo tienen que mirar, así que por favor mírenlo. Y hay un segundo video que, nada, que es un dibujito, pero que toca el mismo tema, así que eso es como el material, digamos. A ver, para. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí. Listo, listo. Che, y tiro preguntas por si, para que vean más o menos el tipo de preguntas que son. Primero, algo que va a aparecer con un 70% de chances es esta clase de preguntas en donde Profesor, ¿me puedo hacer una pregunta rápida? Sí. Con respecto al texto de Nove, yo vi la guía de lectura y había entre paréntesis solamente que tendríamos que hacer quizá la 2, la 3, la 5, la 7 y la 6. Más o menos, Sí. ¿le damos solamente importancia a esas? Y Sí, a la solo demás, dices. ¿no? Sí. Listo. Sí. Ok, muchas gracias.
Este tipo de preguntas van a aparecer con bastante probabilidad. Se pide comparar las soluciones clásica y marginalista a la paradoja del agua y el diamante. Recuerden que en los clásicos, ¿cómo resuelven la paradoja? Mediante los costos, ¿no? Pará, más despacio. Dale. Los chabones, eso tienen que decir, bueno, tenemos que separar el valor de uso del valor de cambio, ¿se acuerdan? Sí, Sí, Y sí. admitir que una cosa es el valor de uso y que no tiene relación con el valor de cambio. Bueno, lo que tendré que explicar son dos palabras y después ver la solución marginalista. Sería la solución marginalista a la paradoja del agua y el diamante? Que es La dependiendo de las utilidad fases. total del agua es mucho mayor, Sí, pero la sí, sí. utilidad marginal es menor en el agua que en los diamantes. Sí, habitualmente, digamos, en las situaciones habituales, en las transacciones diarias, bueno, eso, que la utilidad marginal es mayor habitualmente del diamante, porque nadie tiene demasiados diamantes, y en cambio tenemos un montón de agua, y que la utilidad total, si estuviéramos en disposición de intercambiar todo el agua del mundo por todos los diamantes, nadie lo haría. ¿Se entendió eso más o menos? Sí, Ok. vos podrías también decir que, por ejemplo, la solución marginalista también deshace medio la idea del valor de cambio y del valor de uso y lo reemplaza por una idea de que el valor de cambio es sencillamente relaciones de intercambio basadas en la utilidad que tienen esos bienes, ¿no? Sí, lo que pasa que yo diría eso, de hecho después si ustedes se fijan en ninguna materia, salvo historia o en una materia muy heterodoxa, pero en general ustedes se desayunan de esta distinción de valor de cambio y valor de uso en materias históricas, ¿entiende? Pero se abandonó en la profesión. Yo pienso que por lo que vos decís. Igual el intercambio en la utilidad marginal. Sí, que es lo que presupone Hayek, lo que ustedes van a ver en micro 1. Después en micro 2 van a ver teoría de los juegos por razones que se van a entender en un par de clases, pero yo entiendo que es eso. Después hay una pregunta que yo no tengo muy clara la respuesta, pero bueno, piénsenlo ustedes, que es, ahora la digo, pero tiene que ver con que, ¿por qué la gente que piensa que el valor es objetivo o que los costos determinan los precios tiende a pensar que la economía se puede planificar centralizadamente? ¿Se entiende? sí. Ok, nada. Piensen en una respuesta, pregúntenle al ChatGPT o lo que sea, pero tengan la visión clara acerca de eso, por favor. Bueno, esto también hay chances de que aparezca, dice, comparar la relación entre precio y costo para clásicos y marginalistas, por ejemplo, en las perlas. ¿Qué diría las perlas son caras? Sí, porque la utilidad marginal es alta. ¿Quién diría eso? Los marginalistas, pero ¿Y cómo explicarían sí, básicamente está bien, ¿y cómo explicarían que las perlas sean tan caras los clásicos? Tiene mucho mediante tráfico los costos. incorporado. Sí, básicamente hay muchos costos detrás de conseguir perlas. La solución marginalista es invertir digamos, la relación de determinación y decir que justamente la gente va a buscar perlas porque tienen un precio y que el precio tiene que ver con la valoración personal, es decir, con la utilidad marginal. ¿Se entendió más o menos por dónde iría la respuesta? Creo que sí. Ok. Y cuando se descubre la forma de hacerlas mucho más barato, o sea, el problema es que, o sea, por un lado el costo baja para los clásicos y por Sí. el otro la utilidad marginal al tener más cantidad Exacto, baja sí. también. Por utilidad marginal decreciente, exacto, sí. Esta es la pregunta que tendrían que saber responder ustedes. Yo la verdad es que no sabía responderla bien, pero ustedes háganlo. Dice, ¿por qué las teorías objetivas del valor invitan a pensar que el sistema económico se puede planificar? ¿Y qué sucede con las teorías subjetivas del valor? ¿Se entiende más o menos la pregunta? Sí, una conjetura que daría es que con las teorías objetivas del valor tenés una manera de calcular a qué, bueno, es medio redundante lo que voy a decir, a qué valor tienden los bienes. Por ende, la planificación se hace mucho más posible, ya que tenés un valor al que tienden siempre los bienes y podés calcular más o menos las relaciones, los famosos coeficientes de producción que tenían en la URSS. Yo tengo esa idea de que si vos pensás de que los costos o el trabajo humano es lo que determinan los precios, es más fácil o es más razonable pensar que eso se puede calcular por una autoridad externa. Si, por el contrario, vos pensás que los precios tienen que ver con valoraciones subjetivas, sonaste. ¿Se entendió eso? Sí, sí, Creo que sí. es como que reemplazás el sistema de precios por hacer una tabla con los costos de cada bien y ahí tenés los precios. Sí, que es la idea que tiene mucha gente como Guillermo Moreno, bueno, mucha gente heterodoxos, o Kicillof también, tienen esa idea de que si los costos determinan los precios, hay una chance de planificación centralizada, o el Estado tiene, digamos, mucho más que decir con respecto a los precios, etcétera, y eso no se da en las teorías subjetivas del valor.
en el marginalismo, como los precios emergen de decisiones marginales, o sea, de preferencias individuales, no hay manera de que eso se pueda centralizar, ese es el argumento de Hayek. Así, bueno, tengan una respuesta preparada para una pregunta así por si aparece. List, esto es nacionalismo económico. Dice, de acuerdo con List, una sociedad de consumidores con acceso a múltiples bienes constituye la riqueza de una nación. Creo que es falso. No, Muy bien. a la producción de muchos bienes, a la capacidad productiva. Sí, ojo que esto es importante. List no entiende por riqueza lo mismo que Adam Smith. Adam Smith entiende que sí, que si él da el ejemplo de un jornalero de Gran Bretaña que dice, miren todos los bienes que tiene, y lo que dice List tiene otra idea, dice que la riqueza de una nación es lo que él llama capacidad productiva, que tiene que ver con esta idea de autarquía, de que las naciones están en conflicto entre ellas, bueno, todas esas ideas. Por eso List es compatible la riqueza de una nación con List con consumidores que tengan menos bienes y servicios. ¿Se entendió eso o no? Creo. Ok, pero vean por favor el concepto de riqueza de List, que tiene que ver con la capacidad productiva de una nación. Por eso List quiere una nación industrializada, etcétera, etcétera, porque la imagina como si fuera un individuo y lo quiere fuerte e independiente, etcétera. Bueno, espero que se entienda. Chequen eso es mi recomendación. List está a favor del libre comercio, ¿verdadero o falso? Hasta cierto Depende. punto. Hasta cierto Depende, sí. La respuesta acá es depende una vez más. ¿Cuándo está a favor del libre comercio? Cuando estamos en el estado Bien. agrícola, por ejemplo, o ya estamos totalmente industrializados. Muy bien, esa es la visión que ustedes van a escuchar muchas veces y es la idea de que la economía neoclásica que pregona el libre comercio en realidad no es adecuada para la realidad argentina. ¿Se entiende el argumento? Creo que sí. Bueno, Sí. el argumento es que en Argentina, ¿qué política conviene? Proteccionismo momentáneamente. Sí, proteccionismo, y si ustedes enseñan cosas como la teoría de Ricardo de las ventajas comparativas, claramente están operando para otras naciones, etc. ¿Se entendió más o menos? Sí. Hay un videito del ALCA donde esta idea estaba como muy en boga, que ocurrió hace relativamente poco, pero bueno, nada, creo que está una guía de lectura. Che, ¿dudas con esto, con List? Recuerden que el historicista está convencido de que la historia tiene como fases y que vos como científico la conocés, y entonces eso te da como la idea de que el Estado tiene que jugar un rol activo en el desarrollo, etcétera, etcétera. Estas ideas están como muy presentes, ustedes las van a ver muchas veces, así que bueno, sepan el origen. Profesor, una Sí. cosa que no me acuerdo bien, que me parece que lo dijo Lucio, al principio, o sea, cuando ya sos desarrollado, ahí querés libre comercio, pero al principio de todo, cuando sos muy agrario, ahí también querés libre comercio. Yo entiendo que sí, que ahí dice que conviene el libre comercio porque necesitas industrializarte, necesitas ingresar capital. Ok, y ese capital después lo vas mandando a la industria para poder desarrollar una industria infante, el ICI, digamos. Sí. El argumento que ustedes van a ver muchas veces es ese, que sale básicamente de un texto de Diamant. Diamant lo que dice es que a partir de los 30, ¿se acuerdan? La Gran Depresión generó a nivel mundial una ola de proteccionismo. Y entonces lo que dice Diamant es que Argentina, en esa ola de proteccionismo, se industrializó, pero de manera medio forzada por las circunstancias. Y que una vez que vos tenés esas industrias, y Diamant dice, obviamente, que son ineficientes, lo que hay es que protegerlas para, bueno, y ahí viene la idea de List de obtener una nación desarrollada, etcétera, etcétera. Bueno, nada, fíjense a ver los argumentos, si los pueden. Una cosa que me interesa de List es que vean esto de holismo metodológico. ¿Eso se entendió o más o menos? Sí. Ok. Recuerden que List piensa el mundo como si hubiera naciones, además de individuos. Eso es una diferencia muy grande con la economía de Adam Smith y también de Marx, que son los clásicos, que piensan que son más bien internacionalistas o cosmopolitas. List es claramente nacionalista. Esta ya la dije muchas veces, pero bueno, es una pregunta que suele aparecer. Dice, explique el título de la obra de Keynes, Teoría General. ¿Por qué se llama general? Porque vos la decís- clásica es un caso particular. Perfecto, muy bien, porque él piensa que la teoría clásica, lo que él llama teoría clásica, que son marginalistas más clásicos, ¿eso se entendió? Sí. Ok, lo que él llama clásicos
es un caso particular de pleno empleo, y lo que dice es que su teoría es capaz de explicar todos los niveles de empleo, que habitualmente son menores, etcétera, etcétera. El interés, perdón, además de esto, estaría bueno mencionar que Keynes tenía una parte de la cabeza puesta en los éxitos increíbles que había tenido Einstein, y entonces, nada, él quería hacer algo parecido, muchos dicen eso. Bueno, ¿por qué se llama del empleo? Por la razón que vimos recién, porque se llama del interés y el dinero. Porque el interés cambia una idea de el premio por la liquidez. Sí, exactamente. El concepto de interés y el concepto de dinero que los clásicos venían arrastrando desde Hume como si fuera solamente un velo, una unidad de cuenta, o de Adam Smith, que era una especie de facilitador del intercambio, Keynes le asigna una tercera función. ¿Alguien se acuerda cuál es? Reserva de valor. Muy bien, tercera valor. Y eso, para argumentar eso, el chabón tiene que hacer un cambio conceptual más profundo y distinguir entre riesgo y qué. E incertidumbre. Muy bien, riesgo, incertidumbre fundamental y nada. Entonces, a veces aparece también esa pregunta. Bueno, tendrían que ser capaces de explicar el título de Keynes, etc. ¿Cuál es la causa fundamental del ciclo económico para Keynes? Eficiencia marginal del capital. Muy bien, vinculada con la inversión. Recuerden que Keynes dice que el consumo es bastante estable. ¿Eso se entendió o no? Sí, sí. Ok, perfecto. Ok, y por tanto la volatilidad del ciclo económico tiene que ver con la inversión que está obviamente muy sujeta a animal spirits por la eficiencia marginal de capital, etc. Sí. ¿Cuál es la causa de la Gran Depresión? Pues animal spirits deprimidos, que justamente Ese sería el comienzo y después habría que comentar bien la hipótesis keynesiana, que es como muy famosa de... Esto no lo comenté, pero sepan, por favor, el cuento keynesiano. La Gran Depresión fue causada por animal spirits deprimidos y después ¿cómo salimos de la Gran Depresión? Realineando expectativas mediante una expansión del gasto fiscal. Sí, Más o básicamente menos. con política fiscal expansiva que fue medio involuntaria, que fue la guerra, y ¿por qué después se produjo esta inflación? Por Por la crisis del continuidad. petróleo. Crisis del petróleo. Sepan, esa es la historia keynesiana que todo el mundo conoce, así que conozcanla y la justificación, ¿sí? Es importante también entender por qué la Gran Depresión es una anomalía para la teoría clásica. Porque sí, viola la ley de Say. Exactamente. Vulnera o viola, o si vos aceptás la ley de Say, es decir, que toda oferta crea su propia demanda, es decir, que cuando vos producís algo, generás los medios después para que haya una demanda, por ahí no de tu producto, pero sí de algún otro producto. Digo, si vos aceptás eso, parece ser es imposible los gluts generalizados, y Keynes dice eso está mal. Una pregunta con respecto a la ley de Say. La justificación es que básicamente de por qué la ley de Say no funciona en la teoría keynesiana es porque la inversión no necesariamente se alimenta por un crecimiento del ingreso, ¿no? O sea, por un crecimiento de la demanda. El Por chabón se pierde algo. rompe un montón de... Él rompe el vínculo entre ahorro e inversión. ¿Se entiende? Sí, que se pierde, entre comillas, cierta cantidad del ingreso en la propensión de los individuos a ahorrar, que sería lo que no consumen, y esa brecha entre ingreso y propensión se tiene que cerrar mediante la inversión para llegar al pleno empleo, ¿no? Sí, pero lo que él ve es que hay una especie como de mecanismo perverso, porque cuando hay animal spirits deprimidos, la gente quiere, por el motivo, por la tercera función del dinero, de reserva de valor, la propensión a tener dinero líquido aumenta muchísimo, y eso interrumpe el vínculo virtuoso entre ahorro e inversión que estaba en los clásicos. ¿Eso se entendió? creo que sí. Okay. Es decir, Profe, ¿le paso una pregunta? sí, O sea, el tema de los animal spirits deprimidos se relaciona con expectativas negativas del futuro, ¿no? expectativas negativas con respecto al futuro, sí. Y con el concepto de incertidumbre fundamental. Que vivimos en un mundo de incertidumbre y no un mundo de riesgo, como eran Sí, los clásicos. sí, exactamente. Vivimos en un mundo de incertidumbre, la gente tiene un ánimo volátil, y cuando hay una situación en donde hay animales deprimidos, se empieza a generar como no sé cómo llamarlo, un ciclo que se retroalimenta. La gente piensa que en el futuro las cosas van a estar peor, entonces meten el dinero en el banco. No. No, No. ese ahorro lo atesoran, lo guardan bajo el colchón, y
y entonces eso interrumpe una cadena clásica que era el mercado de fondos prestables. ¿Se acuerdan del mercado de fondos prestables? Sí, Hume. Sí, Sí, que iba básicamente todo a- Hume, Ricardo, todos ellos aceptaban que el ahorro se transforma en inversión. Y Keynes dice, no, chabón, si vos entendés incertidumbre fundamental, entendés el tercer función del dinero y entendés cómo funcionan los animal spirits, entendés que ese vínculo no existe porque la gente atesora cuando, es decir, tiene una preferencia por la liquidez muy, muy grande cuando hay animal spirits deprimidos. Entonces, eso rompe la cadena clásica entre ahorro e inversión, y por eso la ley de Say se empieza a vulnerar. En la ley de 6, todo ahorro es consumo presente o futuro. Exactamente, sí. El ahorro es consumo futuro. Es la señal. En la ley de Say, la idea es que cuando vos ahorrás, no es que te interesa la plata, porque no hay, el dinero tiene solamente dos funciones, unidad de cuenta y medio de intercambio, ¿se entiende? Sí, Sí. Sería ridículo guardar dinero, entonces lo que vos haces con el dinero es señalizar que estás prefiriendo un cambio de preferencias por bienes futuros. ¿Esto se entendió o no? sí. ¿Y Sí. cómo Sí. se señaliza eso? Mediante los cambios del sistema de precios, ¿no? ¿En qué precio específico? El de la tasa de Perfecto, la tasa de interés. Vos ahorrás, eso quiere decir que tus preferencias entre consumo presente y futuro cambian porque vos querés consumo futuro y la señal que le mandás a los inversores es que la tasa de interés baja. Eso hace que proyectos de inversión que no eran viables a la tasa previa empiezan a ser viables y de esa manera se están generando bienes en el futuro que son los que vos vas a consumir mañana, ¿se entendió? Sí. Keynes Sí, dice, se entendió. eso, olvídense, no funciona. Por ahí funcionaba en economías clásicas, pero en las economías modernas, donde hay volatilidad, animal spirit, sindicatos, qué sé yo, todo eso no funciona. Y la tasa de interés se determina en el mercado de dinero. Claro, para entender la tasa de interés hay que entender mercado. Ustedes lo vieron eso con el modelo ISLM, creo yo, o en algún momento lo van a ver, pero se determina así en el mercado de dinero, y ahí aparece la idea de que la tasa de interés en realidad no surge del mercado de fondos prestables, como pensaban los clásicos, sino que es el premio que vos tenés que dar al ahorrista para que venza esa propensión que tiene a quedarse líquido y te preste la plata. Y cuando hay mucha incertidumbre con respecto al futuro, le tenés que dar más o menos tasa de interés a la gente para que vencer esa resistencia. Más tasa de interés, Claro, sí. mucha más. Y eso quiere decir que la tasa previa, que antes era efectiva, con animal spirits deprimidos, deja de ser efectiva para que la gente transforme el ahorro en inversión, ¿se entendió? Sí, y aparte, o sea, en definitiva, una de las cosas de la inversión es que hay un diferencial entre la eficiencia marginal del capital y la tasa de interés. Así que si vos necesitas pagar una tasa más alta, estás haciendo el problema peor encima. Sí, 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 sí. Eso es lo que ve Keynes. Recuerden que Keynes tiene la cabeza en resolver la Gran Depresión, así que bueno, pues, se entiende por qué él tuvo que hacer tantos cambios conceptuales en la economía, ¿no? Bueno, ¿por qué? Sí. Nada, nada. ¿Por qué? Esto ya lo dije recién, ¿por qué resulta una anomalía para la teoría clásica? Recuerden que cuando aparece una anomalía, las teorías se abandonan. No, No, necesitan una a menos que teoría aparezca. para Exactamente. reemplazarla. Tiene que aparecer sí o sí una teoría alternativa, la cual pueda encapsular esa anomalía como una consecuencia natural de los nuevos presupuestos teóricos. ¿Eso se entendió? Sí, Entonces, Keynes construye nuevos presupuestos teóricos, como son bueno, todos los que, de la teoría keynesiana, y encuentra que bajo esos presupuestos, lo que era una anomalía ahora es la consecuencia natural. ¿Se entendió? sí. Sí. Ok, y ahí entonces aparece una revolución que, ¿cómo se llama? Revolución Revolución keynesiana. keynesiana. Revolución keynesiana, muy bien. ¿Todos los economistas se hacen keynesianos? Sí, Muchos. Bueno, muchas. La respuesta corta es que no. No todos en una revolución no todos los economistas cambian, pero la ortodoxia cambia. ¿Eso se entendió o no? Sí, Los economistas que son clásicos empiezan a ser desplazados del centro de la escena y son economistas heterodoxos, y los que, digamos, tienen más tracción son los economistas keynesianos. Ok. Bueno, explique el principio. ¿Alguien se acuerda que decía el principio de imputación de Menger? sí, esto que básicamente los precios futuros de los bienes de orden inferior determinaban básicamente los costos. Esto de los Sí. bienes, Los precios de los bienes de orden superior.
Sí. A ver, Sí. la respuesta corta es que los precios determinan los costos. Recuerden que esto es antiintuitivo, por eso es importante argumentar. Él da un ejemplo que incluso en ocasiones ni siquiera los precios corrientes determinan los costos, sino que son los precios futuros. Ahí aparece Sí. la previsión, bueno, el ejemplo de la pólvora, que véanlo con cuidado. Los A ver, precios futuros esperados. sí, exactamente. Precios futuros esperados determinan, es lo que está pasando ahora con el petróleo, etcétera, ¿no? Sí, o sea, Y- yo invierto en una máquina para producir zapatos y el precio al que estoy dispuesto a pagar la máquina va a depender del precio que yo espero vender los zapatos a futuro. Sí, 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 sí. Entonces, eso es importante porque, otra cosa de Mengel que también a veces entran en el examen son las críticas a las teorías de valor objetivo, así que repásenlas, por favor, con cuidado, ¿sí? Pero, profe, la Sí, teoría, el principio de imputación sería que la demanda determina el precio. no, que los o- precios determinan los costos. Ese es lo primero que hay que decir, ¿sí? Pero, ¿sería ese el principio de imputación o el de los precios futuros de un bien determinan el valor de los factores productivos? No. Primero uno tiene que decir que son los precios los que determinan los costos, y después una refinación de ese principio es que incluso en ocasiones es el precio futuro esperado lo que determina los costos. ¿Se entendió? Sí, una pregunta con respecto a la justificación de esto es que en definitiva los precios o las valoraciones subjetivas de los individuos es lo que determina qué métodos de producción son viables a ese nivel de precio o ese nivel de valoración, ¿no? Sería más o menos la justificación. Ok. Sí, sí, eso es mucho más refinado, pero está bueno que lo vayan viendo de a poco. Creo que algo de eso aparece en el videíto ese de cómo calcular sin precios o algo así. Nada, tiene que ver con eso. ¿Por qué, de acuerdo con Hayek, las estadísticas hacen desaparecer el conocimiento necesario para una planificación eficiente? Porque desaparece la agregación, desaparecen los cambios de precio relativo. Perfecto. Sí, Hayek lo que dice es que no son los precios abstractos, digamos, los que determinan, lo que permite la coordinación, sino movimientos de precios relativos, porque detrás de esos movimientos de precios están las variaciones de preferencias objetivas. Tengan en cuenta, por favor, que todas las preferencias de los individuos son distintas. ¿Se entiende? Sí. Lo que hacen los Igual precios importa el agregado. sí, lo que hacen los precios es agregar esas valoraciones subjetivas que son muy, muy diferentes en un solo índice. Y dice Hayek, lo que importa de eso son variaciones que desaparecen después en las estadísticas, porque las estadísticas necesariamente tienen que promediar, y para promediar tienen que desprenderse de la información que es útil. Vean bien, por favor, el argumento de Hayek. Bueno, a veces aparece bajo formas distintas, dice, se encuentra un uso novedoso y muy valioso para un elemento como la arcilla, que hoy vale 0. ¿Cómo saben los usuarios actuales que hay que economizarla? El sistema de precios te lo El dirá sistema y de precios, sí, hay que explicar, aumenta el precio, qué sé yo, lo que eso señaliza, o puede señalizar esto. ¿Cómo saben los productores que deben redirigir recursos así? Lo mismo, bueno, en fin. ¿Qué diablos es esto? Bueno, nada, después la relación entre Nove y Mises, espero que esté bastante clara. Nove, obviamente, lo que hace es tratar de, nada, cuenta lo que pasa, pero es compatible con lo que Mises dice en los años 20, ya muy temprano, que iba a pasar, ¿no? Después vean los problemas de eficiencia. ¿Por qué los ministerios duplicaban firmas? ¿Alguien se acuerda? Porque Porque era más barato. Sí, básicamente era más sencillo conseguir cosas. Recuerden que no hablen de barato porque acá no hay precios, sino que era más sencillo, etcétera. ¿Por qué la Sí, Unión Soviética? tardaban más de 6 meses en darte las cosas, si es que te Sí, las daban. sí, 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 sí. ¿Por qué? Bueno, después, ¿cómo resuelve la Unión Soviética los problemas de conocimiento e incentivos? Eso también ténganlo en cuenta. ¿Y cómo lo resuelve la economía descentralizada? ¿Cómo lo resuelve una economía descentralizada el problema de conocimiento y de objetivo? sistema Y de de precios. incentivos. Sistema de precios, eso es algo, de nuevo, que esta gente se maravilla, diciendo que con un solo índice se pueden resolver dos problemas tan disímiles, que es el problema del conocimiento o el problema del cálculo económico. ¿Alguien se acuerda cuál es el problema del cálculo económico? ¿Qué, cómo, cuándo, Sí, dónde ¿qué, producir? qué Sí. producir, cómo producir, dónde producir? Todas esas preguntas que se resuelven mientras hablamos allá afuera. Lo que dice esta gente, como Mises o Hayek, es que no se resuelve porque alguien te diga cómo hacerlo, sino lo resuelve el sistema de precios, bla, bla. Bueno,
preguntas también específicas que aparecen en la guía. De acuerdo con Hayek, se suele menospreciar al comerciante en comparación con el productor. Esto ustedes lo han visto seguramente. ¿Qué pasa cuando Jolie se compró una supercamioneta y y mucha gente dice, siente que cuando un ingeniero se compra una camioneta, eso es más legítimo que cuando un comerciante, ¿no se entiende eso? Ah, eso Porque por... es el conocimiento científico y el... Sí, básicamente por el que Hayek dice que nosotros le damos un papel desproporcionado al conocimiento científico y no al conocimiento del comerciante, que es un conocimiento de tiempo y lugar, etcétera, que claramente no es científico. ¿Se entendió? Sí, o Sí, sea, por prejuicio intelectual. Sí, pero un prejuicio intelectual específico, es un prejuicio intelectual a favor del conocimiento científico expresable en leyes, que se estudia, qué sé yo, y en contra del conocimiento que puede tener una persona que no estudió, que es el conocimiento de las circunstancias, de tiempo y lugar, que dice Hayek, logra armonizar los planes individuales, etcétera, etcétera. profesor, una consulta sobre la pregunta anterior, la Sí, de Mises contra Nove. sí, El sistema de precios te soluciona dos temas que son los incentivos y el conocimiento disperso. sí. En la Unión Soviética lo que se intentaba para solucionar eso es castigos para el tema de los incentivos y después por el otro lado meter a gente capacitada, científicos para planificar la economía. Esas eran las dos soluciones que tenían. Sí, son soluciones que son distintas. Sí, la respuesta corta es sí, yo entiendo lo mismo. Si alguien tiene una mejor respuesta, la puede poner. Y después en lo de los comerciantes, ¿cómo se llama? Es importante mencionar el tema de que el intercambio no da suma cero, o sea, no se intercambian cosas de igual valor, sino de distinto, entonces hay un beneficio mutuo con el intercambio y por eso los comerciantes son importantes. Sí, esta gente piensa eso, piensa que después de intercambiar, las dos partes están mejor. ¿Se entendió? Sí. Ujú. Porque piensan, bueno, esto sale de la teoría marginalista, etcétera, etcétera, de que después de intercambio las dos partes están con algo que preferían más, porque piensan que el intercambio se hace por valoraciones subjetivas distintas. En cambio, los clásicos piensan que el intercambio se explica por algo objetivo, idéntico, que tienen los objetos. Mm. Bueno, esto ya lo dije antes, incertidumbre fundamental en Keynes con el cambio de concepto de dinero y tasa de interés. ¿Alguien tiene dudas con esta pregunta? No, pero te quería preguntar algo con Noé. Sí, Una posible respuesta al tema de por qué los ministerios duplicaban firmas, aparte de las cuestiones de eficiencia, de coordinación con respecto al GOSNAP, creo que se llamaba en el texto, ok, que es sí. la parte de coordinación, es que también hay una fuerte presión carrerista, que se podría decir que es que como todos los ministerios se pelean entre sí para poder asegurarse sus recursos y todos piden de más, el tener tus propias unidades de producción para todos tus bienes, para todos los bienes que usas en tu ministerio, es un fuerte muy importante, ¿no? Esa también podría ser una Sí, respuesta. Ok. sí, recuerden que acá solicitar cosas no tiene costo, o sea, es como gratis, ¿se entiende? Sí. No hay restricciones de costos como podría haber, por eso las ineficiencias que había acá. Recuerden también esta idea o cuál es el argumento de por qué la Unión Soviética pudo sobrevivir tanto tiempo. ¿Alguien se lo acuerda? La referencia de precios Sí, externos. precios de referencia internacionales que le decían básicamente que producir con oro era más caro, digamos, que producir con aluminio, hierro, O etcétera, hierro, sí. etcétera. Si no, no hay manera de saberlo si vos no tenés precios. Recuerden también que en todo este debate, en algún momento se empieza a pensar que como ante las ineficiencias de la Unión Soviética, se empieza a pensar que quizás... perdón, otra pregunta que suele aparecer es la distinción entre manager y entrepreneur. Esas todo el mundo la tiene en la cabeza. Más o menos. Bueno, Hayek enfatiza que una cosa es un problema estático, que es el siguiente. Imagínense una sociedad en donde las preferencias se mantuvieran siempre las mismas. ¿Hasta acá se entendió? Sí, Uno podría, en principio, decir, bueno, la gente todos los años necesita 100 casas, 10.000 camperas. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. sí. Y entonces uno pondría fábricas y pondría un manager que produzca, qué sé yo. Ponele que eso funciona, dice Hayek. El problema es que las preferencias no son estáticas, son dinámicas. Y no hay manera de descubrirlas, sino
poniendo bienes, digamos, en el mercado y viendo cuál la gente compra. ¿Se entendió? Sí. Sí, Y lo que él dice es que esa segunda característica no la hace el manager. El manager es el empleado, digamos, del empresario, que es el que arriesga su capital y que pone bienes y servicios en la calle y nada, tiene una especie como de olfato para saber cuáles son los bienes y servicios que las nuevas preferencias de la gente va a adoptar. Igual eso está en Mises más que nada, ¿no? Y eso está en Mises, pero Hayek también comparte esta idea del problema estático, del problema dinámico, así que nada, eso sépanlo porque hace la diferencia entre entrepreneur y manager. Sí, lo que decía del emprendedor es que en el mercado, en la bolsa, es donde ves, como se llama, a qué sectores se le da más importancia, en qué sectores se arriesga el dinero, y el manager simplemente administra una empresa específica, no Sí. usa el capital de él, no pone en riesgo su propio capital. Bueno, eso es importante porque en el medio, usted no había nacido, pero en medio de esta discusión había un texto chiquitito, pero que era muy lindo, que se llamaba La computadora y el mercado, en donde se proponía, ante las ineficiencias de la Unión Soviética, una especie de socialismo de mercado. ¿Hasta ahí se entiende? sí. Y la idea sería básicamente que los managers apuesten por proyectos como si fuera una bolsa inventada. Y lo que dice Mises es que, obviamente, que si los managers, ahí van a aparecer problemas de incentivos porque los managers no están arriesgando su propio capital. ¿Se entendió? Sí, Sí. Bueno, eso, nada, también es importante. Sí, habla varias Bueno, cosas sí. de que la solución en la URSS era jugar a como que estás en el capitalismo. Sí, lo que pasa que lo que señala Mises es que eso es problemático porque hay problemas de incentivos, ¿no? Cuando uno no usa su propio capital, ese juego no tiene ningún sentido. Sí, es como jugar al póker con fichas de mentira. Sí, 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 sí. Profe, Sí, sería importante también mencionar en el de Nove, el de cómo sobrevivió tanto la URSS, el tema de el problema de las tijeras, que era el campo básicamente el que era el más productivo. sí, eso está como al comienzo, fue una de las primeras soluciones, uno de los primeros problemas que apareció con Lenin, ¿no? Pero yo le daría más pelota al tema de los planes quinquenales, etcétera, que es algo posterior que hace Stalin. O sea, ¿Sí? lo de fijarse en precios internacionales. Sí, claro, a la idea bueno, básicamente eso, de que se fijaban, los precios internacionales permitían hacer un cálculo rudimentario para saber que era más valioso usar no sé, un tipo de bienes que otros, etc. Claro, claro. Profe, y la pregunta 5 de lo del Nobel, no la supe responder. Dice, ¿Cuál es la 5? dice, considerando el intento de reforma del 65, ¿por qué motivo las empresas tienen un límite en un sistema centralizado para tomar decisiones de producción? ¿Alguien le sabe responder esa? Yo creo que la respuesta que diría, aunque sea por mi parte, es que básicamente que la reforma del 65 lo que impone es básicamente que se deja de pensar en unidades productivas, como había sido la reforma que había puesto Khrushchev en el 57, a volver a pasar al sistema de ministerios. Parte de la cuestión de por qué los ministerios necesitan medio su propio orden desde arriba, desde el Gosplan y desde el Gosnab, para poder cooperar, es básicamente para evitar, para poder reducir los problemas de la reducida economía de escala e integración vertical que tenían los ministerios, que vos tenías ministerios que hacían de todo, en vez de enfocarse en lo que tendría que hacer, y por ende poder comerciar, entre comillas, porque no hay intercambios, con otros ministerios para poder producir y ser eficientes e innovar, que eso también era una gran tensión, porque estaba la tensión entre incentivos de corto plazo para los directores, mientras que el Gosplan miraba a largo plazo. Esa, por favor, discútanla si tienen un grupo de WhatsApp o lo que sea, discútanla y denle pelota a eso, también a las preguntas de la guía, etc. Suerte mañana, perdón, mañana justo hay clases, qué sé yo, con mis niñas, así que me tengo que ocupar de eso, pero bueno, a mí me parece que espero que las guías de lectura sean iluminadoras y eso, y los espero mañana en el examen. dale. Dale, muchas gracias, profe. Bueno, chicos, mucha suerte, nos vemos mañana a la 1. Profe, ¿te puedo hacer una Sí. pregunta Sí, respecto a las obviamente. notas?
Yo estoy particularmente en situación de revisión Uy, no. y creo que hay 2 o 3 chicos más. Pará, eso está mal. Yo pensé que había resuelto todas. Ahora en un rato me fijo, ¿sí? Dale, dale. ¿No me mandás un mail para ver tu Sí, sí, caso? sí. Dale, Dale, dale. gracias. Gracias. Dale, gracias. Nos vemos.